Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es la prosperidad del Señor. Muchos creyentes observan la prosperidad de las personas impías y se preguntan, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Esto decía el atribulado Job en Job 21, 7 al 8. Pero la prosperidad de los impíos es parcial y efímera. Se desvanecerá como un árbol que deja de recibir agua en sus raíces. La verdadera prosperidad es la que viene del Señor, porque abarca a todas las áreas de la vida, materiales y espirituales, porque no depende de circunstancias ajenas a algunas, y porque permanece en el tiempo. Hablemos de la prosperidad del Señor. ¿Quién y por qué tiene alguien la prosperidad del Señor? La prosperidad del Señor está con los creyentes fieles que se alejan de los malos y del mal. Los creyentes fieles son prosperados porque aborrecen el mal ajeno. En el Salmo 1, 1 y 3 se nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Todo lo que hace prosperará. Se nos habla en este texto del justo como aquel que huye, que se aleja del consejo, del camino de los malos, que aquí se les llama escarnecedores. Y se dice del justo: todo lo que hace prosperará. Por tanto, esta prosperidad de Dios está con los justos que se alejan del mal. Los creyentes fieles son prosperados porque aborrecen no solo el mal ajeno, sino sobre todo el mal propio, el mal de sus propios corazones. En Proverbios 28, 13 se dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados es el que no los reconoce. Es aquel que se niega a entender que es pecador, que peca, se niega a arrepentirse, a confesar sus pecados a Dios y a acudir a Dios por Jesucristo para que los limpie de pecado. El que encubre su pecado no prosperará. El creyente fiel es alguien que reconoce su pecado. Es creyente primeramente porque ha reconocido su pecado, su condición de pecador, ha acudido a Dios por Jesucristo para que éste le limpie de sus pecados y lo siga haciendo a lo largo de su vida. Por tanto, el creyente fiel es la persona próspera de parte del Señor porque aborrece el mal, se aleja del mal, sea este mal ajeno o propio. Pero también la prosperidad del Señor está con los creyentes fieles que meditan en su palabra y la guardan. Esto es muy importante porque la palabra de Dios es el medio por el cual conocemos a Dios, conocemos su voluntad, el medio por el cual tenemos una relación de conocimiento de Dios, de sus planes salvíficos, de sus planes para nuestra vida terrena y de sus planes para la vida futura. Por eso la prosperidad del Señor es para los creyentes que meditan en su palabra, pero que meditan en ella con deleite, como el árbol que recibe agua en sus raíces. En el Salmo 1, 1 al 3
se dice: bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia. Estas son las palabras que hemos indicado anteriormente. Bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es varón próspero, por tanto, aquel creyente que, aparte de alejarse del mal, ajeno o propio, medita en la ley de Dios, buscando acercarse al bien que está siempre en Dios. Por la palabra de Dios, el creyente conoce la voluntad revelada de Dios, conoce la luz de Dios que ilumina su camino, conoce todo aquello que es bueno, agradable y perfecto, procedente de Dios. Por eso el creyente, cuando medita en la palabra de Dios, lo hace con deleite, se deleita. En el Salmo 119, el salmista describe su conocimiento que va adquiriendo de Dios como un comer de la miel, una miel dulce a su paladar. Por tanto, el creyente se deleita en el conocimiento de la palabra de Dios. La prosperidad del Señor, por tanto, es para los que aman a Dios y aman también a su palabra, a Dios y a su palabra, con todo su corazón. En Deuteronomio 10, 12 al 13 se dice: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. No hay prosperidad, por tanto, sino para los creyentes fieles que aman a Dios y a su palabra, que se deleitan en su palabra, que meditan en ella constantemente. Meditan, como dice Josué 1:8, de día y de noche. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué interesante este texto, que nos dice que aquel que medita en la palabra de Dios constantemente, siempre, esto de día y de noche se refiere a siempre, en todo tiempo, en toda circunstancia. Esta persona, dice el texto, harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Por tanto, la prosperidad de Dios es para sus creyentes fieles, sus hijos creyentes fieles, que meditan en su palabra para alejarse del mal, para acercarse al bien, para conocer su voluntad. ¿Cómo se manifiesta la prosperidad que viene del Señor en la vida de aquellos que la tienen? ¿Cómo se manifiesta esa prosperidad del Señor? En primer lugar, hay que decir que para los pecadores y desobedientes, como hemos visto, no hay prosperidad alguna de parte del Señor. Hemos visto que la prosperidad es para los creyentes fieles. La prosperidad del Señor se aleja de las personas malas, ateas e incrédulas. Estas personas no tienen prosperidad alguna de parte de Dios. En el Salmo 1, 4 al 6 se dice: no así los malos. Después de haber dicho que a los justos Dios les prospera en todo, que son como árboles junto a corrientes de aguas, que su hoja no cae y que prosperan en todo tiempo y circunstancia,
dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La prosperidad, insistimos, de Dios, del Señor, es para los creyentes, para los justos, fieles, para los que aman su palabra, para los que le aman a Él y a su palabra. Por tanto, una persona que no ama a Dios y a su palabra, una persona que está en pecado, que anda en pecado, que vive en pecado, está bajo la maldición de Dios, porque Dios maldice al pecado. Y quien está en pecado, quien está bajo la maldición de Dios por el pecado, no tiene en ninguna manera la prosperidad del Señor. En Deuteronomio 28, 15 y 20 dice la palabra de Dios: acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. El que anda en pecado, el que anda en incredulidad, el que anda en injusticia, ha dejado a Dios. Si alguna vez lo tuvo, lo ha dejado. El que anda en pecado no quiere saber de Dios, por eso no ama su palabra, no busca su palabra, no se deleita en su palabra. El que anda en pecado no tiene prosperidad alguna de parte de Dios. Antes, al contrario, está bajo su maldición. Todas estas maldiciones te alcanzarán, dice en Deuteronomio 28 Dios. Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, todas estas maldiciones te alcanzarán. Así pues, la falta de prosperidad que pueda tener una persona de parte del Señor le afecta en todo cuanto es y tiene. La falta de prosperidad de parte del Señor afecta a todo lo que una persona maldita es y tiene. No olviden, aquel que está en pecado no limpiado por la sangre de Cristo, aquel que anda en incredulidad, aquel que vive ajeno de Dios, está bajo la maldición de Dios. Como hemos leído, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, todas estas maldiciones te alcanzarán. Así pues, dice Deuteronomio 28, 16 al 19, sigue diciendo: maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. ¿Cuántas veces se repite en este texto la palabra maldito? Maldito serás. El que no oye la palabra de Dios es maldito. El que no escucha la palabra de Dios con fe, no la escucha para creerla y para obedecerla, está bajo la maldición de Dios. Por tanto, no tiene la prosperidad de Él. Maldito en tu ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta, maldita tu arteza de amasar, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito al entrar, maldito al salir. El que no tiene a Dios, no tiene su prosperidad. La falta de prosperidad de parte de Dios afecta a la persona íntegramente, como hemos visto.
en todo lo que tiene y en todo lo que es. Le afecta, por ejemplo, en su salud. Y si le afecta en su salud, le afecta en su salud física, corporal, y en su salud mental. Física y mental. En Deuteronomio 28, 22, 27, 35 y 59 se dice: Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con calamidad repentina. Te herirá con úlcera, con tumores, con sarna y con comezón, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla. Jehová aumentará tus plagas y enfermedades malignas y duraderas. Está hablando de enfermedades del cuerpo. Y en Deuteronomio 28, 28, 32, 34 y 61 se habla de enfermedades de la mente. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. No habrá fuerza en tu mano, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga no escrita la enviarás sobre ti. Por el miedo de tu corazón estarás amedrentado. Por tanto, la ausencia de la bendición de Dios produce enfermedades. Cuando una persona no tiene la bendición de Dios, esto de alguna manera hace más posible que esa persona enferme, que tenga o padezca enfermedades. La prosperidad, como veremos, produce sanidad, y la falta de prosperidad, enfermedad. La falta de prosperidad también de parte del Señor afecta al trabajo de una persona y a los bienes presentes que pueda tener o futuros a los que aspire. Una persona sin la prosperidad del Señor, Deuteronomio 28, 24, 31, 33 y 38, es una persona maldita, como hemos leído. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. En vez de agua, polvo y ceniza. Tu buey será matado y no comerás de él. Tu asno será arrebatado y no te será devuelto. De todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco. Se nos está hablando de que la falta de la bendición de Dios para una persona supone también falta de prosperidad en su trabajo. Deuteronomio 28, 37 y 43 al 44: serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos. El extranjero se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Según este texto, una persona sin la bendición de Dios, sin la prosperidad de Dios, como hemos visto, no solo su trabajo carece de la bendición de Dios, sino que también carece de la bendición de Dios su honra, su honor. Serás de refrán, de burla a los pueblos, dice el texto. El extranjero se elevará sobre ti, para indicar que el creyente caerá abajo con respecto a las personas en donde vive. Dice el texto, Él te prestará a ti. Cuando a una persona le va mal, pues tiene que pedir préstamos para poder cubrir con lo elemental de la vida. No se está hablando aquí del préstamo que tiene que ver con el sistema de compra de algo, y alguien puede comprar cualquier cosa que pueda necesitar recurriendo a un préstamo, y no por ello esto supone una maldición de parte de Dios. Pero aquí se nos está hablando de cuando una persona no tiene para cubrir lo elemental y tiene que vivir de préstamo. Tiene que pedir prestado para cubrir el alimento
tiene que pedir prestado para cubrir los gastos elementales. Esto, según este texto, sí forma parte de la maldición de Dios, cuando no es el préstamo como recurso económico, como una forma de fácilmente para adquirir bienes, sino el préstamo como un medio para saldar deudas que agobian, que te impiden vivir con comodidad. En definitiva, la falta de prosperidad de parte del Señor afecta al creyente, como estamos viendo, en todas las áreas de su vida. Afecta a la salud física, a la salud mental, afecta a los bienes materiales, afecta pues también a sus inversiones, a sus proyectos, a su capacidad sencillamente de vivir, de mantener su vida, de sobrevivir. La falta de prosperidad de parte del Señor también afecta, por supuesto, a las relaciones humanas. A las relaciones humanas a nivel familiar, social, laboral, a nivel espiritual, a las relaciones humanas en general. Cuando una persona no tiene la bendición de Dios, sus relaciones humanas no van bien, no funcionan. Hay personas que no entienden esto, no comprenden que solamente la bendición de Dios produce buenas relaciones humanas. En Deuteronomio 28, 25 y 29 se dice: Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por tanto, este texto nos está hablando de que la ausencia de la bendición de Dios permite tener enemigos, pero no meramente tener enemigos, sino ser derrotado ante ellos, salir derrotado ante ellos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. No serás prosperado en tus caminos y no serás sino oprimido y robado todos los días. Se nos está hablando del creyente o de la persona desobediente en general, de la persona impía, de la persona que vive sin Dios, temporal o permanentemente, y que como consecuencia de esto pues no tienen la bendición de Dios, y como consecuencia de esto pues sus relaciones humanas son totalmente negativas. Son negativas porque terminan mal para él. Saldrás derrotado de tus enemigos, huirás delante de ellos, dice el texto. Serás oprimido, serás robado. Todas estas expresiones nos están hablando de una persona que sufre en las relaciones humanas con su prójimo. Sufre todo tipo de quebranto, todo tipo de desventura, todo tipo de perjuicios. Quien no tiene la bendición de Dios no puede tener relaciones humanas prósperas. Sigue insistiendo el texto, Deuteronomio 28, 30, 32 y 41, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti. Esto es un ejemplo más de lo que venimos diciendo, de relaciones humanas infructuosas, relaciones humanas fallidas como consecuencia de la ausencia de la bendición de Dios. Hay que aclarar que tener la prosperidad del Señor no impide que seamos alcanzados por la adversidad de la prueba o del mundo. Pero un creyente es alguien que aún lo malo que pueda sucederle lo gestiona bien. Es decir, un creyente puede pasar por tormentas, al igual que un incrédulo o una persona desobediente. Pero la diferencia entre un creyente y un incrédulo, o un creyente y un desobediente,
es que el creyente gestiona bien su tormenta, gestiona bien la navegación en la tormenta, mientras que el no creyente o el creyente desobediente o el creyente infiel no gestiona bien la navegación en la tormenta. Un ejemplo de esto lo tenemos en José. José sufrió una tormenta, una adversidad. Sus hermanos le quisieron matar y después le vendieron como esclavo. Y dice Génesis 39, 1 al 3. Llevado José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, lo compró de los ismaelitas. Mas Jehová estaba con José en su tormenta, en su adversidad. Jehová estaba con José. Y fue varón próspero. Se puede ser varón próspero en la tormenta. Se puede ser varón próspero en la esclavitud, en la adversidad. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Aún allí José era próspero. Y vio su amo que Jehová estaba con él, con José, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Por tanto, cuando decimos que una persona que no tiene la prosperidad de Dios, que tiene la maldición de Dios, que no es bendito de Dios, padece adversidades, situaciones difíciles, padece enfermedades, padece conflictos, problemas, etc. Debemos aclarar que el creyente puede pasar temporalmente por alguna situación difícil también, y eso no significa que no tenga la prosperidad de Dios. ¿Por qué? Porque el creyente gestiona bien, repito, esto es importante, gestiona bien la tormenta, gestiona bien la adversidad, la gestiona con fe, con gozo. Pablo estaba en la cárcel con Silas, detenido injustamente por predicar el Evangelio, y estaba allí cantando al Señor, alabando al Señor. Estaba gestionando bien su tribulación. Y Dios le libertó a través de un terremoto. Dios rompió el cepo donde estaba preso y lo libertó. Y fue puesto en libertad. Por tanto, la diferencia entre el padecimiento de un incrédulo, de un desobediente y de un creyente, de una adversidad, es que en el caso de un creyente es una prueba y lo gestiona para bien, y en el caso de un incrédulo o de un desobediente es un castigo y esa persona no lo sabe gestionar. Padece la ausencia de bendición, padece la enfermedad, la dificultad, la pobreza, el conflicto, la enemistad, lo que sea, lo padece con angustia, lo padece con sufrimiento, lo padece en definitiva como lo que es, como un juicio, como un castigo divino. La prosperidad del Señor en la vida de un creyente fiel es la presencia de las bendiciones divinas. Cuando hablamos de prosperidad de Dios, hablamos de las bendiciones de Dios en la vida de aquel que es fiel, de aquel que, como hemos visto, ama a Dios, ama su palabra, se deleita en Dios, se deleita en su palabra, medita en su palabra de día y de noche. En la vida de una persona así, fiel, creyente, Dios se manifiesta con bendiciones. Y estas bendiciones suponen prosperidad. Por tanto, la prosperidad del Señor alcanza a los suyos, a los creyentes, a sus hijos fieles, y lo hace por encima de cualquier poder espiritual o material contrario al creyente o a Dios. Hemos visto el ejemplo de José, cómo sus hermanos se levantaron contra él. Quisieron matar, después lo vendieron como esclavo. A pesar de todo, Dios lo bendijo en casa de Potifar. Y sabemos que estando en casa de Potifar, la mujer de Potifar le acusó a José injustamente y fue a parar a la cárcel. Nos dice Génesis 39, 20 al 23,
que tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Pero mirad lo que sigue diciendo el texto. Jehová estaba con José. En la cárcel estaba con José. Y le extendió su misericordia. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Por tanto, la prosperidad del Señor la produce su bendición. Cuando Dios bendice a una persona, esa persona es próspera. Cuando Dios bendice a una persona, esa persona y todo lo que le rodea es próspero, es prosperado. Dice Deuteronomio 28, 1 al 2, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Por tanto, cuando una persona oye a Dios atentamente, la voz de Dios, la palabra de Dios, y la guarda y la pone por obra, Dios le bendice, le prospera en todas las cosas. Y a partir de aquí, en Deuteronomio 28, hay una lista de bendiciones. La bendición constante del Señor sobre sus hijos fieles, sus hijos que le aman y que guardan sus mandamientos. Una bendición plena y permanente sobre ellos. Una bendición que les hace ser prósperos. Deuteronomio 28, 3 al 6. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Así como el desobediente, el impío, el incrédulo es maldito, así, en contraste, el creyente fiel es bendito. Y ser bendito es tener la bendición constante del Señor. Y la bendición constante del Señor, ser bendito, supone tener una prosperidad plena y permanente. Bendito tú, dice el texto, en la ciudad, en el campo, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tus bestias, tus crías, de vacas y de ovejas, tu canasta, tu arteza de amasar, tu entrar, tu salir, bendito tú. Donde quiera que vayas, serás bendito. Por tanto, la bendición constante del Señor es la causa de la prosperidad de un hijo de Dios. Hemos de aclarar, igual que antes, que la bendición constante del Señor no nos libra de padecer pruebas, adversidades o dificultades. Y que padecer pruebas, adversidades o dificultades no significa que la bendición de Dios se haya alejado de nosotros, que la prosperidad de Dios se haya alejado de nosotros. En ninguna manera. Porque como hemos dicho, cuando Dios permite que un hijo suyo padezca una prueba, Dios le hace gestionarla bien. Hemos dicho hace unos instantes, recuerden. Por ejemplo, en Deuteronomio 28, 7 al 8, se dice que los benditos de Dios, los prósperos de Dios, también tendrán enemigos. También. Pero hay una diferencia. ¿Qué dice Deuteronomio 28, 7 al 8? Jehová derrotará a tus enemigos, mientras que de los malditos
de los que no tienen la bendición de Dios, de los que no son prósperos, se dice que serán vencidos, derrotados por sus enemigos. De los benditos o prósperos se dice que Jehová derrotará a sus enemigos, que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que te da. Por tanto, el creyente es bendito en todo, tiene la bendición y la prosperidad de Dios en todo, aún en los momentos difíciles, es bendito de Dios. Y por supuesto en los momentos fáciles, en los momentos buenos, claro, aún con más razón, es bendito de Dios. La bendición constante del Señor nos trae no solamente prosperidad, sino que nos trae honra y buen testimonio de los de afuera, de las personas que no son creyentes. Deuteronomio 28, 9 al 10 dice: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Aquí se nos está hablando de la confirmación de lo que es un creyente como hijo de Dios. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, cuando como consecuencia de ello fueres bendito y próspero, Dios te confirmará como hijo suyo ante el mundo, ante aquellos que no te conocen, ante los pueblos de la tierra. Por tanto, la bendición de Dios nos trae honra y buen testimonio. También, y como no podía ser menos, la bendición constante del Señor nos produce prosperidad material a todos los niveles. Deuteronomio 28, 11 al 12: te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Esta es la vuelta total a lo que dijimos antes de los malditos, de los que no son prósperos, de los que no tienen la bendición de Dios. El que es bendito de Dios, el que es próspero de Dios, en todo, tiene la abundante bendición y prosperidad de Dios. Te hará Jehová sobreabundar en bienes, en todo. Te abrirá Jehová su buen tesoro. Qué hermosas estas palabras. El cielo. La lluvia a tiempo. Qué importante la lluvia a tiempo. Los que conocemos un poco de agricultura o tenemos, aunque sea un jardín, sabemos que la lluvia tiene que ser a tiempo. El riego tiene que ser a tiempo. El agua que necesita una planta debe ser a tiempo. Si la planta se seca, aunque después llueva, ya no sirve de nada. De nada. Sin embargo, el agua a tiempo. La bendición de Dios, la prosperidad de Dios a tiempo. En el momento justo en que necesitamos las cosas, tenerlas, disfrutarlas, poseerlas. En el momento justo. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Como hemos hablado antes, no es que el préstamo como medio de compra, de organización de la economía de una persona, sea algo que Dios prohíbe en ninguna manera, sino que está hablando aquí de tener que recurrir a dinero ajeno para sobrevivir, para los gastos fundamentales y elementales de la vida.
Esto, en este caso, sí sería algo de la maldición de Dios. Y en este caso se nos dice que el creyente nunca tendrá para lo elemental, fundamental, que recurrir a préstamos. La bendición permanente del Señor nos hace, por tanto, sobresalir y a liderar. La bendición nos hace despuntar en la vida. Deuteronomio 28, 13 al 14. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra. Dios quiere que sus creyentes, sus hijos fieles, despunten en la vida. Quiere bendecirles. Quiere que estos vayan en primera línea en todos los aspectos de la vida. Y la bendición de Dios así lo garantiza. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de la prosperidad del Señor. Y nos hemos preguntado quién y por qué tiene alguien la prosperidad del Señor. Y hemos dicho que la prosperidad del Señor está con los creyentes fieles, que se alejan de los malos y del mal. Los creyentes fieles aborrecen el mal ajeno y el mal propio. La prosperidad del Señor está con los creyentes fieles, que meditan en su palabra y la guardan. Los creyentes fieles se deleitan leyendo o escuchando la palabra de Dios, porque la aman con todo su corazón. Es por ello que Dios les bendice y les prospera. Nos hemos preguntado cómo se manifiesta la prosperidad que viene del Señor. Y hemos dicho que los pecadores e incrédulos están bajo la maldición del Señor. La falta de prosperidad divina afecta a la salud, al trabajo, a los bienes y a las relaciones humanas. Por el contrario, la prosperidad del Señor a la fe y a la obediencia, esa prosperidad de Dios a sus hijos fieles, supone la presencia de sus bendiciones en todas las áreas de la vida. Nos trae afecto, salud, nos concede victoria sobre nuestros enemigos, nos produce honra, buen testimonio, prosperidad material, etc. En 2 de Reyes 18, 5 al 7, se nos dice de un hijo de Dios fiel, que en Jehová Dios puso Ezequías su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Que Dios nos ayude a ser fieles, a amar a Dios, a amar su palabra, a meditar en ella de día y de noche, para que la prosperidad del Señor sea con nosotros. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, que nos habla de la verdadera prosperidad, la tuya. Sabemos que la prosperidad terrena, humana, es efímera, es una prosperidad temporal y que solo tiene que ver con algunos aspectos muy terrenos y horizontales de la vida. Por el contrario, Señor, sabemos que la prosperidad que viene de parte de ti es plena, es permanente, tiene que ver con todo, Señor, con todo aquello que es bueno y necesario para nuestra vida presente y futura. Gracias, Señor, por esa prosperidad. Ayúdanos a tenerla y a mantenerla todos los días de nuestra vida. Te seguimos dando gracias por la salud que estás dando a Carmen Rosa, Carmen Teresa, Jesús, Nimrod,
la salud que estás dando a otros que también se están terminando de recuperar del COVID, a otros que tienen enfermedades crónicas, Señor, de otro tipo. Sigue ayudándoles. Y también, Señor, te pedimos por los mayores de edad, por los que tienen problemas crónicos, para que tú seas su ayuda, su salida en todo tiempo y circunstancia. Gracias, Señor, porque eres bueno y fiel con tus hijos, y porque tú eres la causa de nuestras bendiciones y de nuestra prosperidad. Bendito seas por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.